Bienvenidos a El Ángel Independiente, donde la diversidad se encuentra con la neutralidad para crear un espacio único de reflexión y descubrimiento. Exploramos perspectivas sin restricciones y construimos puentes de entendimiento. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. Sobre la evolución del Dios más popular en la actualidad. El Dios de los cristianos y judíos. Analizaremos de forma superficial cómo se fue concibiendo con el tiempo y su origen. Empecemos cuanto antes. El primer detalle a considerar es esa época más atrás, en que podemos considerar el rastro más antiguo del Dios de las religiones abrahámicas. Vayamos a los pueblos protosemitas. Los protosemitas son el pueblo que hablaba protosemita. El protosemita o lichanu. El lichanu es el padre de las lenguas semíticas, originado en lo que hoy es Siria. Hablamos del 7000 a.C. Estos tenían una religión. A los dioses que tenían los llamaban individualmente Kilum. Estos eran seres celestiales que vivían en las montañas. Cuando se referían a un grupo de ellos, eran llamados Kiluuna. Este es un buen punto para ver el origen de Yahvé. Todos estos dioses pudieron tener el mismo poder, por lo que aún no se presenta un líder. Hubo una fragmentación del idioma aproximadamente en el 4000 a.C. Ahora veamos la evolución de estos términos en las lenguas de estos idiomas. Kilumo, su forma simple Kil, evoluciona al ugarítico Keel. Aún así estos le dieron un toque especial. No llamaron Keel a cualquiera sino a su dios máximo. Keel, al ser el dios por autonomasia, recibió este nombre. Ahora veamos sus respectivas habilidades. Keel era un dios cabeza de vaca. Poseía alas y se caracterizaba por su compasión. Su bondad no tenía límites, pero no en el sentido que piensan. Bondad era algo más en el sentido de equilibrio y justicia. O sea, no una primacía del bien sino un equilibrio. Tenía habilidades curativas, representadas en el nombre de Rafael. Un nombre que significa, que él ha sanado. Rafael es lo que hoy conocemos como Rafael. Se le cree inventor de la medicina para la misma resaca. Se ve su trascendencia en medicina. Es el primer dios y creador de todo. Creó todo en base a sus manos. Tuvo una esposa llamada Achera, su esposa divina. El culto de Keel llegó a lo que hoy es Israel. Israel viene de hecho de Israel. Israel significa supuestamente, quien lucha con Keel. Pero el tema es que los propios hebreos ya usaban el término Keel, pero ellos lo hacían para hablar de el singular de dioses. Al influirse con los del norte empezaron a usar a Keel como sinónimo de Dios supremo. Mientras a esto, los cananeos buscaban una forma de llamar a sus dioses menores. En la búsqueda de un término crearon el término Keelohim. Keelohim significa, hijos de Keel. Ejemplos tenemos al más famoso hijo de Keel, que es Bacal. Para el 1300 a.C. es creada la ciudad de Israel, basando el nombre en el de su dios Keel. Pero hubo un acontecimiento trascendente referente a esto, sucediendo específicamente en Egipto. Un tal Moche liberó a los Hicsos de Egipto. Moche usó un dios local de los Hicsos como motivador nacional. Este dios lo llamaban de una cierta forma. Esta forma a día de hoy no se sabe cómo se pronuncia. Por razones de comodidad le diremos Yahvé por el resto del vídeo. Moshe fue hacia Oriente Medio en Israel. Juntó su cultura con los semitas. Juntó a esclavos egipcios con los israelitas. Entre estas en Judá, la parte sur, surgió un culto nuevo. Este culto se llamaba Yahvismo. En este reemplazaban a Keel y ponían al mismo Yahvé. Poco a poco su importancia aumentó en la región. Aún así Yahvé no era diferente en nada a Keel. Seguía siendo un dios vaca con su esposa Achera. Ahora los Keelohim ya no eran hijos de Keel sino de Yahvé. De ahí nace la expresión Yahvé Elohim que menciona la Biblia, que significa, Yahvé de sus hijos, o, Yahvé de los dioses. Seguía formando las cosas con sus manos tal como dice Génesis 2:4 en adelante. Este culto se llamaba Yahvismo y fue de gran ayuda, ya que existía una leyenda que los hijos de Keel se repartirían las ciudades del mundo.
Yahvé encajando en esto se volvió un dios nacional de la zona. Yahvé defendería ayuda de los dioses y pueblos vecinos. Poco a poco Yahvé se volvería cada vez más imprescindible. Al punto que se prohíbe el culto a otros dioses. Ojo a esto. Se prohíbe pero aún se acepta que Yahvé tuvo hijos y por tanto más dioses. Pero los otros dioses no debían ser venerados. Todos estos dioses vivían en el monte de la congregación según nos cuenta Isaías. Surgiría un movimiento religioso que proponía algo claro. Eliminar los demás dioses del panteón. Tal vez si no merecían ser adorados es porque ni siquiera existían. Uno de sus representantes fue el profeta Elías. Elías fue reconocido por luchar ferozmente contra los dioses ajenos a Yahvé. Especialmente dioses como Baal. Incluso surgieron muchas leyendas en su nombre. Como la leyenda del pilar de fuego. Su nombre significa literalmente, Dios es Yahvé. Esto puede indicar que su nombre es más un título. Un título dado por su lucha contra los dioses paganos. Por lo que vemos monoteísmo impopular ya en el 9 a.C. Judá después de tiempo con su cultura enoteísta. Forman el libro yavista que recoge sus creencias. Israel en cambio toma otro enfoque. Para ellos su Dios debía ser mucha más trascendente. Dios era una fuerza de la naturaleza. Los demás dioses eran manifestaciones de él mismo. Posiblemente ellos crearon el relato de la salsa ardiente en Moisés. Para refutar a la idea yavista de Dios. Crearon las conocidas escrituras eloístas con esta perspectiva. Por sucesos históricos que no hablaré ahora se formó otro texto. Este texto fusionaba a la perspectiva israelita y judaica. Pero un grupo que eran los sacerdotes, que se llamaban Kohanim, eran descendientes del personaje Aarón. Estos no estaban de acuerdo con la limitación de Dios. También no les gustaba la imagen negativa de Aarón en las sagradas escrituras. Por lo que crearon un texto donde recrearon el mito de creación. Dios ya no creará el mundo con sus manos. Ahora Dios crea el universo con su orden y palabra. Aunque este texto seguía siendo politeísta o enoteísta. Los demás dioses perdían importancia poco a poco como ven. Cada vez más los demás dioses iban quedándose sin historias. También se quedaban sin habilidades. Más tarde al formarse la ley se creó el Deuteronomio. Pero esto era un libro más de ley de guerra. Aún así los monoteístas iban haciéndose más y más relevantes. Reformas como las de Josías impulsaron la oficialización del movimiento. Todo quedaría oficializado cuando llegó el cautiverio babilónico donde judíos se exiliaron. A Babilonia. Específicamente habló de su fin. Ya que cuando este terminó el monoteísmo se volvió religión absoluta. Con esto podemos decir que lo que se conoce como judaísmo empieza en el 538 a.C. No hay que ser ingenuo y pensar que en el periodo de cautiverio Dios no cambió nada. Claro que cambió y podemos reconocer en qué. Principalmente la influencia zoroastriana. Dios pasó de ser un ser de justicia a uno que solamente da bien. Dios se fue separando del mal y ese papel quedó para Satán. Si queréis el desarrollo de Satán escribidme en los comentarios o dad un like. Satán dejó de ser un emisario de Dios a ser un ser que se opone a él. Pasaron los años y los judíos fueron conquistados por Grecia. El judaísmo helénico fue la nueva corriente. Se crearon multitud de libros. La literatura judía fue a flote. Incluso se crearon más libros llamados intertestamentarios. Se creó la literatura apocalíptica. En esta se adjudicaba estas revelaciones a algún personaje importante. Se tradujo toda la Biblia hebrea al griego en la llamada Septuaginta. Ciertos conceptos dañinos de épocas anteriores fueron reformados. Pero pronto nacería un gran orador de renombre. Este es el llamado Jesús o Jasón. Él hablaba arameo y solía dar enseñanzas. Creó una especie de judaísmo reformado mucho más blando. Es probable que sus encuentros con los judíos ortodoxos provocara al final que fuera crucificado a corta edad. Sus seguidores empezaron a ensalzar su figura y se separaron entre sí. Llegaron a identificarlo con el Mesías venidero.
Se cree posible que su nacimiento fueran agregados posteriores. También sus actos que eran milagrosos, pero dejo algo claro. Este Jesús inspiró una nueva forma de ver al Dios judío. Algunos de sus seguidores crearon sus sectas derivadas. Por ejemplo, la llamada secta de los Nazarenos, que se cree encabezada por el apóstol Pablo. Dios pasó a marcar un mensaje de paz entre todas las naciones. Se empezó a dar la idea de que el fin del mundo llegaría el siglo II con la caída de Roma. Cada vez estos grupos eran más odiados y perseguidos. Eran tan odiados que los llamaban despectivamente como cristianos. Este nombre despectivo es el que ellos se apodarían. Se crearon múltiples iglesias como la católica, que es importante para ver la evolución de este Dios. Algo a considerar es la influencia que tuvo los neoplatónicos con los cristianos. Los mayores extremos de esta influencia son muchas de las sectas gnósticas. En estas sectas Dios es el gobernante del otro mundo. También se crearon un Dios de este mundo llamado Yaldabaoth que gobernaba lo material. Para ellos Jesús llegó para llevar parte del mundo espiritual al material, siendo lo mismo que Dios. A este paso Dios iba acercándose al concepto de omnipotencia. Pronto llegaría a manos de la filosofía católica, como el ilustre Santo Tomás de Aquino. Llegó a verlo como una conciencia que lleva todo al fin. Otro concepto girado alrededor de los católicos es el de Trinidad. Dios empieza a formar parte de un escenario triple. Dios pasa a ser a la vez tres entidades: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como último dato diré que los judíos no se quedaron atrás. Ellos tomaron una línea más esotérica. Crearon lo llamado Cábala, que su origen lo analizaré en otro vídeo, pero creo que por hoy terminamos. Varios de estos temas los profundizaremos en otros vídeos. Espero que os haya gustado. Si queréis más, activad la campanita y suscribiros. Se aceptan comentarios para tratar nuevos temas. Si hay algo en este video que veáis incorrecto, pues puedes argumentar en la caja de comentarios. Un saludo y adiós.